Bueno, estamos esperando la entrada de nuestro invitado, Diego Lino, que próximamente estará en esta entrevista. Bienvenidos de vuelta a su blog Curiosidad Cultural. Antes de empezar, otra entrevista de lujo, porque así debe ser. Cada entrevistado es un ser de lujo, que viene a contarnos, a enseñarnos un poquito de su arte y de su cultura. Antes de empezar, queremos agradecer a la librería peruana Calle de Libros, quienes apuestan por nuestra labor de difusión cultural. También agradecer a la editorial peruana Autómata, que también apuesta por nosotros. Voy a realizar un breve pantallazo antes de comenzar la entrevista sobre estas dos empresas culturales que están apostando por nuestro trabajo. Muy bien, aquí pueden ver el Facebook de la librería Calle de Libros, pueden ver la tienda donde pueden adquirir los múltiples libros y títulos que ustedes deseen. Hay todo tipo de literatura, como pueden ver, tanto para niños, para jóvenes, literatura de terror, de fantasía, también hay poesía, ciencia ficción. Este es en la librería peruana Calle de Libros, que realiza delivery justamente en Lima. Ahora hablemos de la editorial peruana Autómata, quien también apuesta por los nuevos valores literarios del Perú. Aquí lo tenemos. Es una editorial, digamos, nueva, que también está en la feria FIL Lima 2020. Pueden encontrar varios de sus títulos. Y como les dije, estas dos empresas culturales apuestan por los nuevos valores literarios, tanto peruanos como latinoamericanos. Y estas dos empresas que se están desenvolviendo y están surgiendo en esta pandemia, en esta crisis, están apoyando a un joven que recién también empieza en esta labor periodística cultural, de difusión cultural. También quiero, si se pudiera brevemente mencionar que mi libro Entropía está en venta también por una editorial nueva que se llama Gambiracio. Ellos también están distribuyendo y vendiendo mi libro Entropía. En primer lugar fue editado y publicado por Golem Editores. Y han compartido recientemente una entrevista que obtuve hace un par de días con Víctor José Lachira en su programa La Poesía y Tú, que también recomiendo que visiten su programa, que él también realiza interesantes entrevistas a diversos poetas peruanos y extranjeros. Y acá pueden ver el producto en su tienda virtual. Brevemente lo voy a comentar. Y con esto comenzamos ya la entrevista. Aquí pueden encontrar la tienda virtual. Aquí está el libro, está 25 soles. Así como este libro de mi autoría. También pueden encontrar otros libros, incluyendo la de Frida Holler. Pueden encontrar un poemario histórico como es Cuaderno de Quejas y Contentamientos de Marco Martos, entre otros autores. Y está en venta en la FIL Lima 2020. Y dejamos de compartir pantalla y comenzamos con la entrevista de hoy. Bienvenido, estimado Diego Lino. Es un placer tenerlo en el programa de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por aceptar esta entrevista, que ya lo tenía planeado durante meses, pero esperaba terminar con las entrevistas pendientes. Uno siempre tiene entrevistas por aquí y por allá, tanto mías como al realizar a otros. Y bueno, ya se dio la oportunidad, ya se dio el espacio, el tiempo. Y para comenzar esta entrevista, me gustaría entrar en su faceta como filósofo. Y aquí vienen las siguientes preguntas. En primer lugar, se sabe que la filosofía no tiene una definición clara. En sí no es una ciencia exacta, pura. Y con esto empezamos un pequeño debate. ¿Cómo tú definirías, amigo Diego Lino, la filosofía? En primer lugar, para que quede claro esto al público.
Ya, mira, en primer lugar, déjame hacerte una pequeña corrección. Yo soy estudiante de filosofía. ¿Ya? No soy filósofo. Eh, no voy a hacer la distinción entre el filósofo y el filósofo profesional porque me parece que no viene al caso, pero digamos que así es como yo me considero, ¿no? La filosofía siempre me ha interesado, Ajá. pero digamos que por motivos personales no decidí estudiarla profesionalmente o en una institución educativa, ¿no? Donde te forman, digamos, y te dan una acreditación por temas de tiempo, por motivos meramente personales, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo prefiero considerarme un estudiante de filosofía y creo que así siempre será, ¿no? Una persona que se dedica a estudiar el pensamiento, la obra de otros Ah. filósofos. En el momento en que yo dé mi aporte a la filosofía personal, digamos, podría de repente cambiar esa denominación de estudiante a filósofo, ¿no? Bueno, yo lo digo porque, bueno, la mayoría te considera así. He visto hasta en tus propios libros, bueno, no sé, hasta creo que hasta el mismo Ítalo en Templo Furor dice el filósofo tal y poeta. Así te Ah, catalogan. sí, sí. Bueno, no puedo hacer nada con lo que digan otros, ¿no? Pero digo yo de mí mismo. Ya, bueno, entonces, digamos Claro, como voy a estudiante responder. eterno, ¿cómo definirías la filosofía? Ya, mira, es un tópico un poco peliagudo, porque tú Ajá. sabes, en todo terreno intelectual siempre hay bandos, ¿no? Y Ujú. estos bandos siempre están definidos, aunque ellos no quieran, por un determinado conjunto de ideas, que luego vienen a Ya. llamarse ideologías, ¿no? Entonces, o modos de pensar, o como se le quiera, o sistemas de ideas, ¿no? Sistemas filosóficos, ¿no? Pero aunque uno trate de escaparse de ello, realmente pertenece y puede ser clasificado en una de las tantas variantes de esos sistemas o de esas ideologías, digamos. Entonces, hay determinados grupos que dicen que no se puede definir la filosofía, que la filosofía es como una especie de disciplina propia del hombre, propia Ya. del hombre, o que es tan elevada, digamos, no es tan material, digamos, que no se puede definir Ah. porque la razón no alcanza. O alguna cosa. Es lo mismo que sucede con la poesía, ¿no? Cuando tú le preguntas a alguien qué es la poesía, o a un poeta, sobre todo a los poetas, ¿no? Preguntas qué es la poesía, pues van a huir de la definición, van a decir no definirla, porque es una cosa que a esa manera me hace recordar mucho de los místicos sufíes cuando le dicen qué es Dios y ellos evitan, ¿no? Porque ellos dicen que Dios es tan grande que no se le puede ni siquiera pensar, ¿no? Porque Dios es, Ah. o sea, desborda por completo el razonamiento humano, ¿no? Bueno, de esa manera un poco mística, un poco religiosa, mística, yo diría, eh, abordan muchos poetas la definición de la poesía, a la vez muchos esta pregunta, la definición de la filosofía, ¿no? Ahora, ya tratando de dar mi punto de vista personal o Ajá. la conclusión a la cual yo llego, viendo otros autores y viendo cuál es el quehacer filosófico. Yo tomo partido por pensar de que la filosofía es una disciplina que comienza a tener digamos, una identidad propia, comienza a separarse de otras disciplinas, sobre todo con el quehacer técnico de los griegos. Es decir, cuando los griegos comienzan a adquirir conocimientos, por ejemplo, el caso de Tales de Mileto, que se Ajá. sabe, ¿no? Biografías de Tales de Mileto, por ejemplo, se sabe que Tales viajaba a Mesopotamia, había ido a Egipto, en esos lugares había tenido contacto con las formas en las que se contaban los días, los años, en las formas en las que se construían determinadas edificaciones, ¿no? Entonces, este señor regresa con una cantidad de conocimientos, tanto de tipo práctico como religioso, regresa a Grecia, ¿no? Jonia, y comienza a hacer un conjunto de especulaciones y de alguna manera a quitarle ese
esa pátina de misticismo que tenía. Por ejemplo, se sabe que Tales, por ejemplo, decía que el principio de las cosas era el agua, ¿no? Pero esa explicación era anterior a él, porque los egipcios decían, por ejemplo, que Nu era el principio, ¿no? Y en el principio Nu era lo líquido, y en lo líquido estaba la semilla de todas las cosas. Pero ¿qué hace Tales de Mileto? Le quita a Nu, le quita la deidad, y se queda necesariamente con la explicación racional, digamos, ¿no? Con el elemento material que es el agua. Entonces, a partir de estas especulaciones religiosas, a partir de especulaciones, perdón, de operaciones, de técnicas que habían en la época, los griegos comienzan a generar un tipo de pensamiento muy particular, un pensamiento que está alejado de los mitos, ¿no? De las explicaciones a través de dioses, aunque Tales decía que hay dioses en todas las cosas, ¿no? Pero no se refiere, no lo toma como nosotros lo tomamos ahora. Es totalmente diferente. Hay que tener cuidado con algunas aseveraciones de los Entonces, griegos, en resumen, en 2 palabras, claro, ¿cómo en resumen? Entonces yo diría que la filosofía empieza con los griegos, ¿no? Y con esta forma particular en la que ellos absorben culturalmente otras cosas de otros lados y lo convierten en algo propio y totalmente racional, ¿no? En una construcción racional. Y comienzan a dar explicaciones del mundo, ¿no? A ordenar cosas, ¿no? La filosofía viene a ser eso, ¿no? Un constante ver el mundo, observar las operaciones que se hacen en el mundo, las especulaciones que se dan, los distintos conceptos, las distintas ideas que surgen tanto de las ciencias, de las técnicas del quehacer humano, ¿no? Como también de las religiosas, místicas, explicaciones morales, ¿no? Y de alguna manera criticarlas, ver, encontrar sus inconsistencias, encontrar esas ideas corruptas a veces que las envuelven, ¿no? Y ir limpiándolas, digamos, ¿no? Ir limpiando el terreno, ¿no? Y ordenándolo. Entonces la filosofía para mí consistiría en ese tipo de disciplina, que no tiene un propio, como las otras, sino que más bien su quehacer es deshacer, ¿no? Es más bien quitar, es sacar, romper, demoler, destruir. Y sobre ello... por algunos conceptos que no están definidos. Sobre ello me gustaría aportar también mi opinión personal. Bueno, yo siempre he creído que la filosofía, aparte de quitar, limpiar, permite al ser humano en general y a la sociedad a generar un pensamiento crítico a todo lo que le rodea. Es decir, de alguna manera ser un poco desconfiado. No sé si a ti te parece correcto mi opinión, digamos. Ya, mira, lo que pasa es de que voy a usar una clasificación de un autor que me gusta mucho porque su pensamiento es muy claro y Gustavo Bueno, ¿no? Él clasifica la filosofía. Un tipo de filosofía para él es la filosofía, o un sentido en el que se toma la palabra filosofía. Este es el sentido, la filosofía en sentido antropológico. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos, todos los hombres de todas las culturas, no solamente de la griega, ¿no? Tienen un mapa del mundo, tienen una concepción del mundo y digamos, esto sería un sentido personal de las culturas, cultural o antropológico, en todo caso, de la palabra filosofía. Ahora tú también la tomas en un sentido de crítico, de personal, pero la crítica a la que yo me refiero, o sea, la actitud crítica de la filosofía es más bien de la idea de clasificación, no tanto de la crítica ante el mundo, que normalmente se toma como pensamiento crítico. Pero sí, o sea, de hecho que la filosofía en general, tener contacto con ella te puede volver una persona evidentemente crítica, ¿no? Y sí, bueno, y justo con ello me das pie a una pregunta. Entonces, ¿es útil? Bueno, he escuchado, he visto algunos videos donde se menciona que es o no es útil la filosofía en la sociedad, porque no hay una prueba evidente de su utilidad en sí. No hay una prueba material, digamos. Y en esto también hay diversas ideas y diversas opiniones, ¿no? Si me pides la mía, personalmente, te puedo decir que para mí es útil, ¿no? O sea,
para mí eso es difícil, y te voy a decir por qué. Porque, en primer lugar, la filosofía tiene muchas disciplinas. No solamente la filosofía no es el hecho de sentarse y pensar así con la mano así, ¿no? Sino que la filosofía aborda temas diversos campos, ¿no? Y hay filosofía normalmente se le considera la filosofía política, la filosofía, la ética, la filosofía de la religión. Entonces, esa filosofía, ¿por qué se le llama práctica? Conclusiones normalmente se pueden ver en el mundo de la práctica humana, ¿no? Entonces, ciertas teorías filosóficas que parten de ciertos hechos, normalmente empíricos, ¿no? De lo que hacen las personas, regresa, esa teoría procesa la realidad, la clasifica, ¿no? Genera teoría y esa teoría regresa al mundo, digamos, ¿no? Y tiene efectos sobre él, ¿no? Entonces, se podría decir de que negar la utilidad de la filosofía, sobre todo de la filosofía práctica, parece imposible. Al menos para mí. Bueno, sí. Claro. Yo hice esta pregunta porque hay un debate, como tú lo has dicho, entre varias posturas. Algunos dicen que sí, que no, y este debate creo que nunca va a acabar. Sí, claro. Es que lo que sobre todo hablan de algunas disciplinas. Esa distinción que acabo de hacer me parece que de alguna forma elimina el debate. Nadie podrá decir de que la ética, por ejemplo, la ética de Aristóteles, o la ética kantiana, la disciplina sí tiene repercusión real bajo el cual nos regimos, se rigen las sociedades. Mucha filosofía griega también ha tenido repercusiones de derecho humano y así, ¿no? Es decir, es imposible no ver los lazos y la utilidad que Muy bien. Bueno, ahora me gustaría hacer un pequeño giro y en este caso sería cómo la poesía, y he notado que la poesía también está presente. Bueno, en tu caso tu poesía se mezcla con tus conocimientos de filosofía como eterno estudiante, como tú lo has dicho, eterno estudiante de filosofía. ¿Cómo tú ves que el poeta también veo que hay una cierta cercanía a la filosofía? En muchos autores lo he notado, sobre todo a César Vallejo también lo he notado. Sí. Sobre todo el marxismo, ¿no? Vallejo era un poeta marxista. Y sobre todo la filosofía, como tú dijiste, de tipo política. Pero también hay otro tipo de filosofía que también se mezcla en la poesía. ¿Tú piensas que es inherente, que es necesario, según tu opinión, que la poesía esté ligada a la filosofía? ¿O puede desligarse? ¿O es propio de su naturaleza? Yo te voy a responder otra vez con una afirmación personal. También en esto, ¿no? Y yo digo que es imposible separar la poesía de la filosofía. Y te voy a dar otra vez te voy a tratar de dar un argumento a mi afirmación. Ajá. Históricamente, si tú estudias a los primeros pensadores presocráticos, vas a encontrar que muchos escribían en versos, ¿no? Ajá. Escribían en hexámetros. Es decir, eran poemas. Llegados a los filósofos que lo dejó en forma de poema. Un poema. El primero de leer otro en verso. Escribía poemas. O sea, no tenía la forma de la prosa, ¿no? Que por ejemplo tuvieron Zenón, por ejemplo, ¿no? Ellos escribieron, pero la mayoría de los escribió en verso. Una gran cantidad escribió en verso. Entonces yo podría decirte que el origen mismo de la filosofía como forma es el verso. Entonces, para mí es indesligable, ¿no? Aparte que las primeras especulaciones que hacen ellos, los primeros filósofos lo hacen de poetas como Homero o Hesíodo, por ejemplo, ¿no? Cogen lo que ellos dicen y lo critican, lo cambian, etc.
el filósofo más reconocido de nuestra cultura, digamos, que es Platón, en realidad lo que escribió fue extensos poemas, ¿no? En formas de diálogo. Cierto, ¿no? Los personajes. Entonces, para mí, no hay digamos, disyunción entre lo que pueda ser el pensamiento filosófico y lo que es el quehacer poético, ¿no? Que no tienen por qué excluirse el uno del otro. Más bien pienso que es al revés, ¿no? Que cada vez que alguien dice algo, por más abstracto o por más filosófico que sea, está expresando una idea, ¿no? Aunque no quiera. Muy buen punto, digamos, muy buena opinión. Tal vez algunos no estén de acuerdo, pero ahí está el debate. Claro. Ahí está el debate. Tiene que ser alturado, educado, con argumentos. Sí, mientras den argumentos, excelente, ¿no? Sí, sobre todo eso. Y bueno, este blog no tiene prejuicios, siempre dialoga con todo el mundo, con varias ideas, opiniones. A veces no estamos de acuerdo, pero no lo manifestamos por mantener la cordialidad. Es nuestro estilo, por ser amigables con el entrevistado. Y para continuar con la entrevista, ahora quisiera ir a otra faceta de ti. Ahora pasamos de la filosofía a la poesía. Ahora vamos a la música. Y quisiera hablar sobre una anécdota que tú has colgado en el Facebook y he visto como curioso, como eterno curioso, así yo me defino. Una foto que te tomaste con el rapero español KCO. Coméntanos un poco de esa anécdota. Ya, mira, lo que pasa es de que cuando era adolescente me dediqué un poco al skate. Cuando montaba skate conocí unos amigos que hacían este tipo de música, escuchaban, que es el rap. El rap, claro. Bueno, me escuchó mucho, un primo me dio un cassette y bueno, empezó ahí la pasión. Y como había que escribir en el rap, pues Y también es como una especie de poesía también. yo considero que es poesía, ¿no? Como es una canción, es una especie poética. Pues, la canción es una especie poética que va acompañando la música, etc. Pero eso se puede entender en toda regla. Ahora que los raperos sean malos poetas o poetas de ficciones, eso es otra cosa. Sí es poesía, ¿no? Y eso se puede argumentar también. Entonces, yo, digamos, empecé muy temprano, casi a los 12 años. ¿Ah? Y en ese tiempo no había mucho rap en el Perú. Éramos ¿no? Los que hacíamos rap. Entonces, cuando se ha ido formando el movimiento, digamos, el rap, escuchan rap, ha ido creciendo, y yo fui uno de los primeros Marcos Antonio Sánchez, amigo del colegio, mi amigo Enrique Mejía, nos juntábamos, pues, ¿no? Y grabamos un disco. Entonces, ese disco, esas primeras canciones que soltamos, fueron una de las primeras, digamos, y aparte que cambiamos el tema, porque a nosotros nos gustaba leer mucho, aparte de andar en la calle, las vivencias en la calle, teníamos el hábito de la lectura, entonces era un corte diferente, ¿no? La gente escuchaba en nuestras canciones, aparte de vivencias de calle, algunas referencias a autores, un lenguaje un poco más rico, más complejo, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, eso fue una cosa que nos distinguió de los demás grupos, ¿no? Entonces, esa quedó como un precedente, me parece, en la forma en la que se hacía rap en el Perú. Luego yo, por motivos personales, dejé de hacer rap, ¿no? O me alejé, mejor dicho, del movimiento, del rap, no del hip hop, pero sí del rap. Y comencé a hacer instrumentales. Como no me daba el tiempo para escribir, aprendí a hacer la música de fondo, digamos, del rap. Y es como produce un disco de un amigo que vivía en el Cusco. KCO llegó al Cusco, le dio el disco, y cuando él regresó, parece de su casa, no sé a dónde, escuchó el disco de mi amigo y le llamaron mucho la atención las instrumentales que había hecho. Entonces se contactó con mi amigo, le dijo que cuando viniera de viaje, a ver si le podía hacer el favor de contactarse conmigo, porque me gustaría que yo participe en su disco con unas instrumentales. Él a darse conciertos Perú con violadores, me llamó a mi amigo me llamó a mí, nos encontramos en el centro de Lima, estuvimos compartiendo ahí en
el espacio que le habían dado en el hotel, en el Sheraton. ¡Hala! Está bien, ¿ah? Y bueno, ahí lo conocimos la primera vez. La segunda vez vino después de 3, 4 años y me dijo que había utilizado una canción mía, un instrumental mía para hacer una canción. Le pidió que le pase los editables, se los pasé y total salió el disco con una instrumental mía, un disco de KTO, El Círculo, ¿no? Entonces, Ese discazo. cuando vino a presentarlo a Perú, me llamó para vernos, para conversar. Fui a su concierto, me llevé a unos amigos, recuerdo, ¿no? Que querían conocerlo. Y cuando acabó su concierto, me dijo que me acerque a un sitio, que ahí me iban a hacer pasar. Me acerqué con 20 amigos, creo, y entramos como al backstage, ¿no? del concierto. Y ahí comenzamos a compartir. Y en toda esa fiesta que hicimos ahí en el backstage, fue que se tomaron las fotos y nos tomaron esas. No me gusta mucho acosar a la gente con tomando, pidiéndole selfies y esas cosas, no. Ni siquiera a las personas que admiro. Así que esa foto la tomó un amigo y me las pasó, ¿no? Y bonita anécdota que has contado. Y has seguido, bien, bueno, he visto que ahora tienes tu grupo musical de rap jazz, Neblina Rancia. Coméntanos un poco de este grupo musical que he visto que está apareciendo. O no sé. Lo que pasa es que este grupo lo he formado con un amigo, con Oscar, el Cano, que vive acá cerca de mi casa. Compartimos algunas ideas y sobre todo la forma en la que entendemos el hip hop, el rap, ¿no? Y algunas cosas de la vida también, ¿no? Algunas costumbres, por ejemplo, ¿no? Él es bastante mesurado con sus costumbres personales, ¿no? No bebe mucho, no fuma, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que yo tomo mucho en cuenta en esta época de mi vida. Y trato de relacionarme con un tipo de personas que no son muy comunes en el mundo del hip hop. No lo es. Entonces, con él hacer en el sentido de hacer productos musicales, ¿no? de producir rap, sin tener que me siento cómodo produciendo con él y hemos hecho, las canciones comenzaron a salir, ¿no? Nos juntamos con un productor que se llama, que le dicen Garabato en el medio, Garabato, está produciendo mucho jazz, ampliando mucho jazz, buscando siempre mucho jazz, y decimos que nos gustaba mucho su forma de hacer las cosas, le propusimos hacer el grupo, él aceptó, le gusta también la forma en que nosotros escribimos y nació el grupo. De alguna manera quiero tomar este proyecto como un proyecto un poco más serio, ¿no? Hacer de la música, ¿no? Con otros estándares de calidad, hacer videoclips, cosa que nunca hice en mi obra anterior, ¿no? Siempre escribía mientras hacía otras cosas. Estaba de viaje y en ese momento escribía, no me preocupaba en el producto final. Muchas de las canciones que he grabado las he grabado así, micrófonos de computadora, ¿no? De mala calidad, no me interesó, nunca hice un videoclip, ¿no? Nunca hice un videoclip. Entonces, todas esas cosas, esos errores que cometí con la forma en la que yo abordaba, digamos, mi obra como rapero, la fui cambiando, ¿no? Y ahora, pues, lo que quiero es asumirla de una manera más responsable, de una manera profesional, como se dice. ¿Tienes más proyectos? Me refiero tanto en la obra poética como en la música. Bueno, cuéntanos una inédita por lo menos, que se viene más adelante. Ya, mira, en realidad tengo un libro que está durmiendo. Bueno, el primer libro que saqué, que es Música para Tarántulas, me parece que fue en el 2016. Y está siendo bien comentado. Muchos les ha gustado. Ahí estoy viendo en las redes sociales que están comentando. Buen libro, dicen. El mejor del año, dicen. Ah, su madre. Eso no lo sabía, pero ni yo. Debe ser mi mamá. ¿Quién sabe? Cosa ese.
Entonces, han pasado 6 años, ¿no? Pero yo no tenía planes de escribir ningún libro, pero resulta que sí he estado escribiendo, ¿no? Escribiendo, así como siempre escribo mientras viajo, mientras estoy en la combi, en el taxi, mientras estoy yendo a hacer un pago. Así he ido escribiendo un poema, otro poema, y he revisado mi drive donde normalmente cuelgo todos los poemas, y tengo una veintena de poemas, ¿no? Que están muy interesantes y que tienen toda una construcción temática, ¿no? Y entonces estoy esperando verlos desde otras perspectivas, analizarlo bien, ¿no? Trabajarlos a nivel de lenguaje, ¿no? Pulirlos, como se dice, ¿no? Y puliéndolos hasta que ya estén publicables, y buscar, lamentablemente, mi amigo, en el que tengo mucha confianza, que es Paul Forsyth, que en este momento está editando, ¿no? No está editando, y me gustaría mucho sacarlo con él, el libro. ¿Y para cuándo tendríamos ese libro tentador que estás mencionando? A mí me parece que el próximo año ya debería estar, Ajá. este libro. Todavía no tiene un título, ¿no? Ajá. Pero ya más o menos, o sea, tiene el tema definitivamente, pero no tiene el título. Y eso en cuanto a la poesía, ¿no? Ajá. Y el otro punto, en cuanto al rap, es este disco que se llama El Libro de Cemento, que ya está grabado también, ha estado en mezcla. Lamentablemente, esta situación de pandemia ha paralizado muchos planes, muchos proyectos. Un amigo que estaba ayudándonos con la mezcla de las instrumentales, que es Jair Galvez, que estaba comentando, está con COVID, ¿no? Entonces, en ese punto está paralizado, ¿no? Pero el disco está totalmente grabado. Lo podríamos soltar así, es más, ¿no? Sí, eso le iba a Pero comentar. ¿No está disponible en YouTube, en Spotify el disco? hemos soltado un single, que es la canción que se llama Entrañas Humeantes. Ah, creo que lo he escuchado en YouTube. La soltamos, incluso salió, creo que Templo Furor la colgó en la página. Entonces, por el lado del rap, también tengo este disco, ¿no? Lo que sí he dejado de producir, ya no hago instrumentales porque el tiempo no me da. No tengo mis estudios, tengo una familia también, ¿no? Tengo un hijo de 8 años. Trato de no restarles el tiempo que ellos se merecen. Entonces, trato de ordenar mi agenda de tal manera en que todo esté equilibrado. A veces cansado por lo cual tengo que mochar, digamos, tengo que amputar algunas actividades. La lectura de novelas, ahora solamente me dedico, por ejemplo, a estudiar historia, a estudiar un poco de matemáticas, lógica, algo que me exige la universidad, la carrera. Ya. Y el proyecto de Neblina Rancia y otro proyecto que a mí me llena de alegría, que es justamente el proyecto de Calizaya, ¿no? De Templo Furor. Cuéntanos un poquito de ese proyecto que van a lanzar con Templo Furor, que me parece novedoso, no lo había escuchado. Mira, creo que ha sido hace 1 año, 2 años, no me acuerdo, no, 1 año ha sido. Ajá. No, que nos encontramos con Ítalo, Ajá. comenzamos a compartir algunas apreciaciones sobre la realidad, digamos, de la movida literaria peruana. Ajá. Veíamos que coincidíamos en muchas cosas y quedamos en hacer algo, ¿no? Luego él se me acercó, me dijo que estaba un poco, no sabía de alguna forma cómo abordar el asunto de un proyecto entre artistas, ya que los artistas, digamos, no se quieren nunca agremiar para no perder esa individualidad en sus decisiones, ¿no? Yo comprendo a los artistas que tienen que proteger, digamos, su marca personal, digamos. Sí, exactamente, esa es la palabra, ¿no? Entonces, yo le dije, pero no es necesario afiliarse a una escuela, le digo, ¿no? A una escuela estética. No tienes por qué pintar como todos los surrealistas, digamos. Ajá.
no, para hacer un conjunto de artistas que vayan hacia una dirección, no necesariamente tienen todos que hacer una obra parecida. No tienes que compartir la estética para compartir, por ejemplo, el pensamiento ético, el pensamiento, qué sé yo, moral, el pensamiento político, ¿no? Puedes compartir el pensamiento político y hacer obras totalmente diferentes, ¿no? En ese sentido, fuimos ordenando estas ideas, ¿no? Y viendo que podríamos hacer quizá un movimiento de artistas que traten de orientar su obra, o al menos su pensamiento, en beneficio de una idea de nación o De país. de país, ¿no? De país. ¿No? Hablo de nación en el sentido de general, ¿no? Porque el país está construido por varias naciones. Sí, Entonces, varios universos se podría decir. claro, sí, definitivo, cosmovisiones, todo lo que implica, ¿no? Pero en ese sentido, ¿no? De al menos establecer los lazos de comunicación entre unas naciones y otras que pertenecen todas al mismo país, digamos, ¿no? Ajá. Al Perú. Entonces, ver aquellos autores cuya obra reflejaba, pues, ¿no? Las costumbres, el pensamiento de su lugar, ¿no? Sin ser necesariamente costumbristas, ¿no? O autoctonistas o indigenistas, qué sé yo, ¿no? Sino ver que vayan en ese sentido, que su obra plantee cosas sin necesidad de tener una estética en especial, ¿no? Y fuimos pensando y pensando, nos reuníamos ahí en esa terracita que tiene la Facultad de Letras de San Marcos. Y nos Ya. pasamos varios fines de semana construyendo ahí las posibilidades. Ajá. Y fuimos, pues, ¿no? Darle una nueva perspectiva a Templo Furor, cambiarlo hasta de logo, ¿no? Cambiar la imagen. Cuéntanos un poquito sobre ese logo. Quería llegar justo a esa pregunta. Ítalo me comentó que tú ayudaste a diseñar ese logo y me dijo que hiciste 3 animales curiosos ahí que representan justamente la idea, los valores que quieren transmitir, que queremos transmitir. El asunto era que o sea, un logo. Lo que pasa es que Templo Furor, Ítalo sabe más de esta historia porque él es el que inicia todo este viaje con sus compañeros, ¿no? Los que estuvieron al principio. Ajá. Empieza como un conjunto de personas, ¿no? Con intereses, digamos, en común, entre los cuales estaba el rock y todo, ¿no? Desde el mismo nombre Templo, ¿no? Ya había una especie de contradicción con lo que nosotros queríamos. Sí, sí, sí. La palabra templo es como un dogma, Claro, ser con lo un que dogma. nosotros pensábamos comunicar, ¿no? Claro, entonces yo le dije que yo me iba a encargar del logo, que yo me dedico, pues soy diseñador, ¿no? De eso vivo, ¿no? Ajá. Como diseñador. Entonces dije, yo me voy a encargar de la identidad, ¿no? Y salió ese tema de recuperar un poco las iconografías, que se hace mucho, ¿no? Las iconografías mochicas, ¿no? De las culturas precolombinas. Y salió este logo que es un puma, ¿no? Que tiene unas alas ahí también del cóndor, tiene una serpiente, ¿no? Todo eso iguales en el pensamiento místico de las culturas precolombinas y determinan ciertos valores que refieren a ciertos tipos de construcciones místicas, explicaciones del mundo, etcétera. Y ya todo eso está incluido en el logo, lo logré hacer. Y bueno, lo propuse a la gente en una pequeña reunión, les gustó y bueno, ahora lo estamos usando, ¿no? Pero en general responde ya a valores que habíamos planteado por escrito, ¿no? Y solamente siguiendo esas líneas. En Entonces, resumen, ¿qué representa cada animal y qué cosa es cada animal para que entienda el público en el logotipo que aparece en Templo Furor? bueno, a ver, ahorita no lo tengo a la mano, estoy hablando desde mi celular. ¿Ya? Pero me parece que ahí estaba incluido un puma. Sí, creo un felino vi ahí. Sí, que está muy relacionado al mundo es que hay una cosmovisión que parte del mundo en tres. Caipacha, no sé si Pacha, no sé si has conocido
esa división del mundo en tres, así como la división del mundo de Karl Popper, digamos. Ya. ¿No? Entonces, para representar al mundo de la Tierra, usaban esta figura del puma que domina, ¿no? Las estepas, que dominan las punas. Ya. ¿No? Es el que domina la Tierra, digamos, ¿no? El puma. De una manera representar los asuntos materiales, los asuntos concretos, ¿no? Para mí, la filosofía práctica, ¿no? Sí, ahí estoy notando. Claro. ¿Y los otros dos animalitos que aparecen ahí? El ala del cóndor que está mezclada ahí, ¿no? Que habla de los asuntos, digamos, suprasensibles, de las ideas, El ¿no? De los cóndor. conceptos, de eso que no se puede descuidar, que vendría a ser la contemplación o la teoría. La teoría. ¿No? Porque, claro, la teoría es una palabra que es muy similar a contemplación, ¿no? Entonces, ¿quién tiene una visión más amplia sino ese animal que vuela, bueno, que surca el cielo y lo ve todo desde arriba, ¿no? Ya. ¿Y el último animalito? Y el último es la serpiente, que, bueno, está relacionada a temas del más allá, ¿no? Del mundo del más allá, como llamarían los dioses, el Hades o el infierno, ¿no? Del mundo de los espíritus. Ya cuestiones místicas que, por eso la serpiente, mucho de iconografía no solamente la precolombina, se relaciona con cuestiones de espíritu, espirituales, Ajá. ¿no? Que escapan muchas veces ya de los dominios de la razón, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese animalito está ahí presente en forma muy sintética, y es un recordatorio de que no todo, digamos, lo podemos conocer, ¿no? De que hay terrenos que hay que cambiar. Ajá. Para concluir esta entrevista de lujo, me gustaría que nos compartas un poema, un pequeño poema para el público, si se pudiera. Está bien, estimado. Voy a buscar un ratito. A ver. Ya. ¿Ah? Acá ya la encontré. A ver, voy a leerlo. Discurso ante un auditorio lleno de arañas. ¿Dónde está el tallo del fuego? ¿Quién ha cortado esa flor y la ha dejado como una mano crispada sobre la tierra? Vengan todos a verla. Ven tú, que miras la vida a través de una vitrina. Estás tras el telescopio y lamentas al pez que devoras. Vengan todas las antenas de este mundo, sensores de señales indescifrables. Acérquense. Basta de correr por los callejones de la noche, fotografiando fantasmas, despertando murciélagos con discursos llenos de estrellas y rosas imposibles. Dejen en paz los botones del mañana. La poesía no es un arma, si no queda nadie vivo a quien disparar. ¡Hala, qué bonito! ¿Eh? Buenas imágenes, ¿ah? Más que poema parece un cuento. No sé si a ti te parece. Sí, es una alegoría, es una alegoría. Sí, muy bello, la verdad. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista que está concluyendo. No sé si tienes algunas palabras finales para concluir la entrevista. Solamente agradecerte, compañero, y felicitarte por esta iniciativa, ¿no? Que no es porque me hayas invitado a mí, ¿no? Sino porque este tipo de material ayuda a que se difunda. Y la obra de autores, digamos, que no tenemos mucho tiempo para hacer nuestra propia publicidad, digamos. Claro, ¿no? Entonces yo te agradezco, y no solamente por mí, sino por todas las personas a las que invitas, ¿no? Y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, lo hacemos con mucho gusto y siempre tratamos de dar exclusividad y gala a cada uno de los entrevistados. Por eso que siempre lo hago de uno en uno, para que se sientan, digamos, importantes. Esa es la finalidad de este blog. Lo has logrado, lo has logrado.
Bueno, nos despedimos con una sonrisa en la cara y será hasta una próxima oportunidad. Una vez.